Los países más ricos del mundo por PIB. Bienvenidos a este viaje por la economía mundial. Hoy exploraremos los países más ricos del mundo según su Producto Interno Bruto, o PIB, una de las métricas más utilizadas para medir la fuerza y el tamaño de una economía. Pero, ¿qué es exactamente el PIB? El Producto Interno Bruto es el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país durante un periodo de tiempo, normalmente un año. En palabras simples, es como el gran marcador que nos dice cuánto produce una nación. Existen dos formas principales de medirlo. PIB nominal, que mide en dólares corrientes sin ajustar por diferencias de precios entre países. PIB per cápita, que divide el PIB total entre la población de un país, dando una idea de la riqueza promedio por persona. El PIB nos muestra qué países dominan la economía mundial, quiénes tienen más influencia en el comercio, las finanzas, la política internacional, y también quiénes podrían dominar el futuro. A lo largo de la historia, este ranking ha cambiado drásticamente. Hace 100 años, Gran Bretaña era el gran imperio económico. Después, Estados Unidos tomó el liderazgo. Japón brilló con fuerza en el siglo XX, y hoy China se levanta como el gran retador del poder occidental. En los próximos minutos recorreremos las economías más poderosas. Descubriremos qué las llevó a la cima, cuáles son sus sectores más fuertes, y cuáles son los retos que enfrentan para mantenerse entre los países más ricos del mundo. Su historia económica es fascinante. En el siglo XIX, EEUU pasó de ser una joven nación agrícola a convertirse en una potencia industrial. El ferrocarril, la minería y la manufactura impulsaron su crecimiento. A finales de ese siglo, ya competía con potencias como el Reino Unido y Alemania. Durante el siglo XX, dos hechos consolidaron su liderazgo: las guerras mundiales. Europa quedó devastada, mientras Estados Unidos salió fortalecido. Su industria militar, tecnológica y su sistema financiero se expandieron como nunca. El dólar como moneda internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, el dólar se convirtió en la moneda de referencia para el comercio global. Hoy, el motor de su economía no solo son los bienes físicos, sino también el consumo interno, la innovación y los servicios. Silicon Valley es el corazón tecnológico del mundo, hogar de gigantes como Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta. La Bolsa de Nueva York, en Wall Street, es el centro financiero más influyente del planeta. Además, Estados Unidos lidera en sectores como biotecnología, cine, energía y defensa militar. Pero no todo es perfecto. Su economía enfrenta grandes desafíos. Deuda pública supera el 120% del PIB. Desigualdad social. Mientras unos viven en extrema abundancia, otros apenas sobreviven. Competencia con China, la gran rivalidad por el liderazgo económico y tecnológico. Ejemplo curioso: un ciudadano estadounidense promedio gasta más en entretenimiento digital al año que el PIB completo de países como Bután o Belice. El segundo lugar lo ocupa China, con un PIB de más de 18 billones de dólares. China es una civilización milenaria que durante siglos fue el centro del comercio mundial. Sin embargo, en el siglo XIX y gran parte del XX, quedó rezagada tras invasiones, guerras y colonización extranjera. Todo cambió en 1978, cuando Deng Xiaoping inició las reformas económicas que abrieron el país al mundo. Se permitió la inversión extranjera, las zonas económicas especiales y una mezcla única: comunismo político con capitalismo económico. Resultado: en 40 años, China pasó de ser un país agrícola y empobrecido a convertirse en la fábrica del mundo. Millones de personas salieron de la pobreza. Hoy, China es líder en manufactura y exportaciones, telecomunicaciones, Huawei, ZTE, inteligencia artificial y 5G, energías renovables y autos eléctricos. Además, impulsa la nueva ruta de la seda,
un megaproyecto de infraestructura global que conecta Asia, Europa y África. Pero enfrenta retos, una población que comienza a envejecer, creciente desigualdad social, rivalidad con Estados Unidos, dependencia de las exportaciones. Dato interesante. Cada 5 minutos en China se produce más acero que el que un país pequeño fabrica en todo un año. En el tercer lugar encontramos a Japón, con un PIB superior a 4.2 billones de dólares. Japón es un ejemplo de resiliencia. Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, el país quedó devastado. Sin embargo, con disciplina, innovación y una cultura del trabajo única, se levantó en pocas décadas. Este fenómeno se conoce como el milagro japonés. Empresas como Sony, Toyota, Honda y Nintendo se convirtieron en referentes mundiales. Hoy Japón sigue siendo líder en robótica, autos híbridos y electrónicos de alta precisión. No obstante, enfrenta desafíos importantes. Una población envejecida, con más adultos mayores que jóvenes. Problemas de deflación, es decir, caída prolongada de los precios. Dependencia de importaciones energéticas. A pesar de todo, sigue siendo una de las economías más influyentes del planeta y un modelo de innovación. Alemania, con un PIB cercano a 4.5 billones de dólares, es la mayor economía de Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país quedó en ruinas. Sin embargo, gracias al Plan Marshall y a su disciplina industrial, vivió el llamado milagro económico alemán. Hoy, Alemania es potencia en ingeniería mecánica, autos de lujo, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche. Industria química y farmacéutica. Además, es el líder económico de la Unión Europea, influyendo en sus políticas financieras. Pero enfrenta retos como el envejecimiento de la población, dependencia energética, especialmente del gas, la transición hacia energías verdes. En el quinto lugar de la lista, encontramos a India, con un PIB de alrededor de 4 billones de dólares. India es una tierra de contrastes, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con grandes avances en matemáticas, filosofía y comercio, desde hace miles de años. Sin embargo, durante más de 200 años, fue colonia del Imperio Británico, lo que retrasó su desarrollo económico. Tras su independencia en 1947, India apostó por un modelo socialista y cerrado. No fue hasta la década de 1990, con las reformas de liberalización económica, cuando comenzó a abrirse al mundo y a atraer inversión extranjera. Hoy, India es considerada el gigante emergente de Asia. Su sector de tecnología y software es de los más fuertes del mundo, con Bangalore como el Silicon Valley indio. Es potencia en farmacéutica y servicios digitales. Alberga una población joven. Más de la mitad de sus habitantes tiene menos de 30 años. Cada día, miles de nuevas startups tecnológicas nacen en India. Pero no todo es avance. India aún enfrenta grandes desafíos. Alta desigualdad social. Millones de personas en la pobreza rural. Deficiencias en infraestructura, transporte y servicios básicos. Contaminación ambiental y sobrepoblación en grandes ciudades. Aún así, el Fondo Monetario Internacional proyecta que India será una de las 3 mayores economías del mundo para 2050. Durante el siglo XIX, fue el país más rico del planeta gracias a la revolución industrial y su vasto imperio colonial. Londres se convirtió en el centro financiero mundial y todavía hoy mantiene esa influencia. La City de Londres es uno de los mercados financieros más importantes del mundo, rivalizando con Wall Street. Su economía actual está dominada por servicios financieros, seguros y banca internacional, industrias creativas, cine, música, diseño, moda. El Brexit marcó un antes y un después, generando incertidumbre y afectando el comercio con la Unión Europea. Sin embargo, el Reino Unido sigue siendo un centro global de innovación. Con un PIB de alrededor de 3 billones de dólares, Francia es la segunda mayor economía de Europa. Es reconocida mundialmente por su industria del lujo,
Marcas como Louis Vuitton, Chanel, Dior y Hermès son símbolos de riqueza y prestigio. Pero Francia no es solo moda, también lidera en energía nuclear. Más del 70% de su electricidad proviene de reactores nucleares. Agroindustria, uno de los mayores productores de vinos, quesos y alimentos. Turismo, París, la ciudad más visitada del mundo. A pesar de su riqueza, enfrenta retos como la inflación, la presión migratoria y constantes protestas sociales. Brasil, con un PIB superior a 2.1 billones de dólares, es la mayor economía de América Latina. Es un gigante en recursos naturales, principal exportador de soja, café, carne y azúcar. Gran potencia minera, líder en biocombustibles. Además, tiene un mercado interno enorme con más de 200 millones de habitantes. Sin embargo, Brasil enfrenta dificultades crónicas. Desigualdad social muy marcada. Problemas de corrupción política. Inflación recurrente. Pero su potencial de crecimiento sigue siendo inmenso, especialmente en energías renovables y agroindustria. Italia tiene un PIB de alrededor de 2.2 billones de dólares. Conocida como la cuna del arte y el Renacimiento, Italia es hoy líder en moda y diseño, Gucci, Prada, Armani. Automóviles de lujo, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Turismo cultural e histórico. Sus principales problemas económicos son la deuda pública y una baja productividad. Aún así, Italia sigue siendo uno de los países más influyentes en la cultura y la economía mundial. Canadá, con un PIB de más de 2.1 billones de dólares, es una de las naciones más prósperas del mundo. Su riqueza proviene de abundantes recursos naturales, petróleo, gas, minerales y agua. Un sistema financiero sólido, comercio estrecho con Estados Unidos, su principal socio. Además, es un país multicultural que atrae talento e inversión extranjera. Sus principales retos son la dependencia del comercio con EEUU y la transición energética. ¿Qué nos espera en el futuro? El mundo está en plena transformación. La digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático y las energías renovables están reconfigurando la riqueza mundial. Se espera que para 2050, China e India dominen el ranking global. Estados Unidos seguirá siendo una potencia, pero compartiendo protagonismo. Nuevos jugadores como Vietnam, Turquía, Nigeria o Egipto podrían emerger como potencias regionales. Conclusión. El PIB refleja mucho más que riqueza. Es un reflejo de la innovación, la estabilidad política y la capacidad de adaptación de cada nación.